Bueno, y ahora necesita una breve introducción, esto que quiero presentarles. Ahora va a subir Maxi. Maxi Guerra, como les contaba recién, es el responsable de Gastropolítica, un podcast que, bueno, cuyo nombre ya lo dice todo, como anuncia en la presentación del mismo. Para nosotros es un placer y además un honor. Hay una curiosidad con Gastropolítica, que es que en marzo, nosotros estuvimos en Mendoza con varios de ustedes, y yo tenía en la cabeza contarle a Martín y a Julián Díaz, también de La Fuerza, sobre Gastropolítica, porque intuí que les iba a gustar mucho. Y en ese momento no lo sabíamos, pero Gastropolítica ya estaba, al igual que el vermú, regándose por todas partes. Y cuando fui, algunos meses después de lo que me lo había propuesto, a contarles, che, tienen que escuchar este podcast que está increíble, el día que se los cuento, en Mendoza me dicen, lo estuvimos escuchando ayer, nos estuvimos intercambiando episodios. O sea que llegué tarde con la noticia, pero me alcanzó para contarle a Maxi. Mirá, Maxi, finalmente les dije a estos amigos, pero ya estaban al tanto. Ahí empezó a explotar por el mundo hispanohablante. De nuevo, es el podcast gastronómico más escuchado en español en el mundo. Y bueno, ahí se conocieron también, los presenté con Martín y le pedimos a Maxi si podía venir a charlar un poquito, básicamente de lo que él quisiera, que es lo que mejor hace. Así que les pido un fuertísimo aplauso para Maxi Guerra y su Gastropolítica. Buenas, ¿qué tal? Estaba pensando ahora en el amigo de Abelino que le costaba explicarle a la abuela qué hacía cuando hacía vermut. Imaginen con mi abuela contarle que hago podcast. No hay forma de que ella termine de entenderse los pasos y eso, y no hay forma. Pero bueno, estoy muy feliz, muy feliz de estar en esta gran celebración de la contaminación que es este encuentro. Yo sé que no es una palabra que suena agradable en un principio, no es una palabra que ustedes pongan en su etiqueta, eso es seguro. Hay palabras que suman y palabras que restan en una etiqueta. Cada uno de los productores de haber pensado muchísimo qué palabra pone, y contaminación es algo que está lejísimo de lo que uno quisiera poner. Natural, precioso, contaminación, malo. Abuela, rinde. Sintético, no. Pero la historia de la gastronomía es una historia de contaminación, no es una historia de pureza. Un armenio en 1920 llega a Uruguay escapando del genocidio turco con la idea de vender sus panes chatos con cordero arriba, como lambayín o lemeyún, y descubre que acá el cordero no se consigue tanto o es más caro que la carne de vaca, la carne picada, y decide contaminar su idea original y venderlo con carne picada, y ahí tenemos el lemeyún que se vende en los bares de Montevideo. Una venezolana que llega a Uruguay hace 10 años, hace 5 o en este momento, va a vender arepas y piensa que bueno, que quizás con la reina pepiada, con pollo, funcione más. No, va a terminar vendiendo con carne mechada, que es lo que termina funcionando así. Y así es como se van labrando los pequeños movimientos gastronómicos y los grandes, con contaminación casual, con contaminación violenta, con conquistas, con saqueos, con cruces, con migraciones. La contaminación no está mal por más de que tenga mala prensa. En esas palabras, pensaba también en Martín, esta cuestión de la contaminación de una idea original, ¿no? Él decía, con La Fuerza en un principio nos íbamos a juntar para hacer el vermú clásico, el vermú que nos gusta. En el medio, ¿qué pasó? Se contaminó la idea. Pruebo otras cosas, pruebo lo que hago yo, pero pruebo lo que hacen los demás y me voy contaminando de otros saberes, de otras experiencias, y quiero esa idea original moverla de lugar, moverla de radio. Este encuentro va a ser una increíble cruce de contaminación de cada uno. Todo lo que intercambien desde ayer de noche, hoy, esta noche y mañana va a ser vital para el camino que va a hacer cada uno. Bueno, decía que esta charla se llama La trampa del origen. Origen es una palabra que todos valoran, que cada uno utiliza en sus experiencias, que nos gusta mucho y gusta mucho en el mundo del vino, en el mundo de la gastronomía. Yo tengo mis problemas con esa palabra desde hace mucho tiempo. Creo que hay una trampa en esa palabra. Hay un peligro, hay varios. Yo me acerqué a esa suerte de interpelación del origen a pocas cuadras de acá. Yo iba al liceo, un liceo que se llama IABA, y entre clases solía contaminarme de vinos que ahí sí están contaminados. Esto no hay ninguna valoración externa, eran vinos terribles, me contaminaba con amistades bastante cuestionables y demás. Pero a veces también tenía otros intereses más sanos desde el punto de vista de mis padres, por ejemplo, los libros, la lectura.
Y enfrente al liceo, aparte de vino suelto, vendían libros, había una librería muy barata, había una colección en particular, sigo teniendo uno de esos libros acá, que era de la editorial Alianza de España. Este libro se llama El mito nacionalista, de Fernando Savater. Savater es un filósofo español que hoy no está tan de moda citarlo, está más de moda el vermut que Savater, pero yo tengo como cierta fidelidad a lo que despertó en mí a los 16, 17 años, con este librito sobre el mito nacionalista, un libro que no entendí en gran parte porque hablaba mucho de la cuestión vasca, el nacionalismo vasco y demás, pero el primer episodio habla del mito del origen, de la potencia del mito del origen, de cómo el origen, hablar del origen, es hablar de una provincia del pasado intocable. Podemos discutir cosas del pasado, pero si nos vamos al origen, el origen lo tiene alguien y otro no lo tiene, ¿no? Si un piamontés te dice, no, el vermut original de Piamonte, no se discute más, somos piamonteses. Y bueno, hay una cita que quiero compartir de este libro que dice, el origen cumple primordialmente una función discriminadora, la de adoptar entre unos y otros. Aún mejor, legitima a unos para excluir a otros. El origen es un requisito que algunos tienen frente a quienes no lo poseen. Y es tremendo pararse en ese lugar, es algo que le pasó al vino mucho antes, esa lucha viejo mundo, nuevo mundo, cuando los vinos fuera del eje histórico no importaban, y costó muchísimo, muchísimo llegar a ese lugar, patear ese origen sacrosanto, porque esa discusión, esa cuestión de nada fuera del origen, excluye a todo el mundo, nos excluye a todos nosotros. No podemos pensar en hacer vermut fuera de los cánones. Pero el propio camino de lo que nos junta acá del vermut es un camino de contaminación. Es una palabra alemana, una bebida con origen etimológico alemán, pero moldeada por piamonteses, que salta a España y a Francia y se afianza con el gusto de los vinos y las culturas de esos países y se rejuvenece por el nuevo mundo. En un momento pasa de esa bebida anquilosada, esa bebida de abuela, de minibar, a el vermut que hoy en día vive gracias a lo que trajeron artesanos del Nuevo Mundo desde Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Latinoamérica de sur a norte. Ese es el tipo de contaminaciones que me interesa. Para meterme un poco con el origen, quiero salir un poquitito del vermut. Quiero hablar de dos ficciones de origen. Porque el origen no tiene solo el problema de excluir, sino el problema de que es muy difícil de comprobar y sobre todo quizás que no importa tanto. Lo que importa es el camino. El origen tiene ese lugar de pureza, pero esa pureza a veces está corrida o inventada. Hay dos ficciones que me interesan muy, muy particularmente. Una de una bebida que está también en un momento de hype, diría Salva, a veces unida. Rooster sacó ahora un vermú con café. Bueno, el café tiene un gran mito de origen, ¿no? El café comercial. Es el de Juan Valdés. Colombia, en un momento, a mitad del siglo XX, descubre que a nadie le importa el origen del café, ¿no? Está vendiendo a Estados Unidos, vende mucho, necesita vender más, pero el gran problema es que a los estadounidenses les gusta el café a secas. Café es café, es un polvo, es un combustible, no importa de dónde viene. Colombia quiere cambiar eso y para eso dice necesitamos ponerle una cara. ¿Y cómo hacemos para que importe el origen Colombia? Bueno, vamos a una agencia de Nueva York, año 58, e inventamos a una figura que marque el origen Colombia. Ahí nace Juan Valdés. Para inventar el origen de un país tienen que ir a una agencia extranjera, inventar a un personaje que no existe, con un nombre ficticio. Juan Valdés es un nombre al que llegan en una tormenta de ideas descubriendo que es pronunciable para el público yanqui. Es Juan Valdés, no es Valderrama, no es Asprilla, no son nombres complicados, es Juan Valdés. Perfecto. El primer Juan Valdés es cubano. ¿Por qué? Porque todos los colombianos que castinguearon no se parecían al colombiano que podía imaginar un estadounidense. Entonces, el hombre del origen, la imagen del origen, es un nombre estadounidense personificado por un actor cubano, lo más alejado del origen posible. Eso es la ficción del origen. Hay una segunda ficción del origen que me gusta muchísimo y que me llevó un trabajo un poquito arqueológico que quiero compartir con ustedes, no va a llevar más de 1 minuto y medio. Estuve buceando en los meandros de internet y encontré esta película del año 38. Es una película que se llama Los viajes de Marco Polo. No sé si alguno de acá debe haber escuchado toda la historia de Marco Polo trajo el espagueti desde China a Italia, ¿no? El origen. Quizás alguno siga creyendo esa historia. De chico era muy popular.
esa historia. Hay tiendas en Montevideo que venden la marca Marco Polo de pasta. Pues es un mito que funciona muy bien. Bueno, ese mito nació en una revista estadounidense de los años 20 que se llama The Spaghetti Journal. Es una revista para la difusión de los espaguetis, ¿no? Ahí un periodista, un pseudo periodista, inventó un cuentito que se llama Una saga de Catay. Un marinero de Marco Polo descubre los espaguetis en el viaje y bueno, era un cuentito que no tenía mucha vuelta, pero funcionó para servir y vender espaguetis en Estados Unidos. 10 años después, Hollywood saca una película, Los viajes de Marco Polo, con Gary Cooper, que era un pintún increíble, es una maravilla. Y quiero compartir la escena donde nace el mito de Marco Polo y los espaguetis, el mito de origen que movió y hizo pensar a muchas abuelas y a muchos nietos que los espaguetis vinieron de China. My home is humble, but perhaps you will consent to share our inadequate meal. Did he mention food? Ahí vemos a Marco Polo con su ayudante llegando a China después de recorrer el camino de la seda y un chino lo invita a su casa viéndolo hambriento. Está en inglés, no me dio para subtitularlo. No, children, no. God sees all, and he will know that while our means are poor, our spirit is good. Now, you have never seen food like this before? No, what is it, snakes? No. It has been eaten by the poor people in China for many generations. We call it spaghetti. Now, let me show you how to convey it to your stomach. You clasp the chopstick thus. So, you see? You grasp the strands thus, lifting the arm heavenward thus, and then... Inhale? Inhale, yes. I see. Inhale, Ben Guccio. You seem interested. I am. Let me show you some of the strands before it is put into the water and boiled. Spaghetti. Spaghetti. Would you allow me? Of course. For my little bag of treasures. It's been pitifully neglected. But this may be a good beginning. A present for my father in Venice. My home. Bien, esa maravilla de 1938 forjó el mito de que los espaguetis los trajo Marco Polo a China. Un mito que se le ven las cuerdas por todos lados, un chino que claramente no es chino, una bolsa donde va poniendo materiales y supuestamente sobrevive a todo su viaje, vuelve a China y solo con esa pequeña cantidad de espagueti forja toda la industria italiana del espagueti. Bueno, esta cuestión del espagueti es muy seria. Hay un libro que adoro, que lo escribió Massimo Montanari, que es un pope de la historia de la gastronomía, de la historia cultural asociada a la cocina, que se llama El mito de los orígenes, la historia de los espagueti con pomodoro. El tipo agarró y armó una disección del plato, de todas las raíces que conviven en un plato que podemos hablar de un plato italianísimo, un plato de origen absoluto, que es la pasta con salsa de tomate. Dice, bueno, en primer lugar lo de Marco Polo, que obviamente es una falsedad absoluta, pero aparte muy ridícula, porque 5 siglos antes de Marco Polo ya los árabes no solo habían traído a Sicilia la pasta seca, sino que la comercializaban. Había fábricas de pasta seca en Sicilia muchos siglos antes que Marco Polo. O sea que ya tenemos una raíz árabe. La pasta también era de China y era como una prima lejana de miles de años antes. Pero en Italia mismo ya había otro tipo de pasta, que es la pasta doméstica. La lasaña, que viene de la palabra laganum, griega, ya se conocía desde mucho antes, incluso de que los árabes trajeran este tipo de pasta. ¿No? Ahí tenemos como se van bifurcando las raíces. Para hacer pasta con tomate, con salsa de tomate, obviamente necesitamos tomate y no hay duda, eso ya lo sabemos todos, el tomate viene de América, pero a su vez paga una suerte de peaje en España. La pasta, hasta siglo XVIII, se comía sobre todo y casi solo con queso. Cuando llega a Italia se conoce como salsa española, la salsa de tomate, porque primero se consume en España
y eso se agrega finalmente a Italia. Si nos encontramos con un italiano cualquiera y lo traemos a comer a Uruguay, se va a enojar profundamente con la pasta, va a decir que le hicimos un adefesio a esto. Uno de los puntos horribles para el italiano es el punto de la pasta, ¿no? La pasta al dente. Nosotros acá la comemos muy cruda, no sé en cada uno de sus países, pero en relación, perdón, muy cocida. Bueno, no siempre fue así. Si vamos al origen, libros de Italia del 1400 muestran que la pasta se cocinaba 2 horas. 2 horas de cocción para llegar a la pasta. O sea, la idea de al dente como algo original tampoco funciona. Y claro, ahí vamos viendo cómo las raíces se van bifurcando. Y es algo que me hace pensar en la cuestión moral del origen. Hay un ejercicio que hacemos en Uruguay, se hace bastante en Argentina y depende de cada país, que es como mirar atrás a nuestro árbol genealógico, países con mucha migración cruzada, y destacar como cierta rama, ¿no? Yo lo puedo ver en mi historia, yo soy Guerra de apellido, Guerra, y es familia italiana, mis 2 abuelos, mis abuelos paternos son italianos, y yo siempre me consideré italiano, ¿no? Ítalo-uruguayo, soy Guerra. Sobre todo de niño y adolescente. ¿Qué hacía eso? Tapaba el otro origen. Mi familia materna es libanesa. Hasta cierto punto es como que miraba al costado y digo, no, yo soy italiano. En la adolescencia me interesó ese espacio familiar como el exotismo, me conecté con la comida libanesa, me conecté con el lado de la familia y pasé a ser más libanés que italiano, como que seleccioné la raíz que más me convenía. Pero también ocultaba otra raíz, porque mi lado materno, del lado de mi abuela, había familia que vino de Brasil, cruza con indígena, de la que nunca hablaba. Pasé a otra etapa en mi vida donde en realidad lo que hice fue enaltecer esa rama de la familia, preguntarle mucho a mi bisabuela y a mi abuela de dónde vino esa familia, qué vínculo tenían, cómo fue que se cruzó esa indígena uruguaya con ese tatarabuelo que vino de Bahía. Es como que de pronto uno va eligiendo en qué lugar de sus raíces poner la luz, como que el origen es maleable. Y me gustaría, para cerrar y unificar ideas en torno a la importancia de la contaminación y la importancia de todo este encuentro que tuvimos, pasar esta cita con la que termina su libro Montanari. Es una cita sobre la cuestión orígenes versus raíces. Dice, raíces no es igual a identidad. Nuestra identidad es lo que somos. Nuestras raíces no son lo que fuimos, sino los encuentros, intercambios y cruces que han transformado lo que fuimos en lo que somos. Y cuanto más nos adentremos en la búsqueda de nuestros orígenes, más se extienden y crecen lejos de nosotros. Buscar los orígenes de lo que somos puede ser una forma de conocer a los demás, los otros que viven con nosotros, los otros que viven en nosotros. Y me gustaría quedarme con eso para este cierre, que no nos descansemos, no busquemos esa pureza de origen y sobre todo no nos acomplejemos con respetar determinados orígenes falsos o orígenes cruzados, sino valorar todo ese tipo de raíces. La contaminación y los cruces que salgan de acá y las raíces que tengamos en nuestras propias tierras para llegar a las bebidas que soñamos. Muchas gracias.